Buenas tardes compañeros, mi nombre es David y yo les voy a presentar el tema de la enfermedad de Hirschsprung. Esta enfermedad fue descrita en 1888 por el Dr. Harald Hirschsprung. También se le conoce con el nombre de megacolon congénito agangliónico. Esta enfermedad tenemos que es multigenética, multifactorial, y acá lo que vamos a utilizar para el abordaje de la enfermedad es el diagnóstico clínico. Mediante estos tres signos importantes, el estreñimiento, la distensión abdominal, y en los neonatos es muy importante que no hay paso de meconio en las primeras 24 y 48 horas de vida. Vamos a tener que el estreñimiento de la enfermedad de Hirschsprung es de causa orgánica o causa secundaria, y hay que aprenderlo a diferenciar del estreñimiento primario o también llamado funcional. Y tenemos que la presentación de esta enfermedad varía dependiendo la longitud de la afectación del intestino, y esto se va a manifestar a través de la edad y la clínica. Bueno, como anatomía referente a este tema, vamos a ver que el tubo digestivo se divide en dos partes a través del ligamento de Treitz, dividiéndolo el tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. El tubo digestivo bajo conformado por el intestino delgado y el colon. Vamos a tomar acá algo muy importante, que es la anatomía de la cavidad anal y cavidad rectal. Vamos a tener que el recto proviene de el mesodermo embriológicamente y nos va a dar que tiene un epitelio cilíndrico. Y el ano, después de esa línea pectínea o línea dentada que se ve marcada en la imagen de la izquierda, esta tiene un epitelio escamoso. Entonces esa zona de transición es un punto de referencia para esta enfermedad, porque la enfermedad de Hirschsprung no afecta debajo de la línea pectínea. Y igual esto es un punto de referente quirúrgico. Ahora, de la embriología vamos a hablar que la placa neural va a originar en la cresta neural. Y de esta cresta neural vamos a hablar de sus vertientes importantes, que es la craneal, la circunfaringe y la troncal. Correspondiente a la derivación del sistema nervioso entérico, tenemos que la cresta troncal se divide en la cresta vagal y la cresta sacra. A través del factor neurotrópico derivado de células gliales, va a estimular la migración de las células de la cresta neural a lo que va a ser formado el sistema nervioso entérico, y de lo que nos lleva a cabo esta enfermedad es las neuronas parasimpáticas, como se ven señaladas en la imagen de la derecha. Estas van a estar presentes en los plexos submucosos y musculares. Y algo importante de relacionar es que de esta derivación de células de la cresta neural también se forman células cromafines de la médula suprarrenal productoras de catecolaminas. Entonces, en la fisiología vamos a tener algo muy básico. Las funciones que realiza el tubo digestivo bajo es motilidad, secreción, absorción y flujo sanguíneo. De células que voy a mencionar acá son las células productoras de serotonina en el sistema nervioso entérico, y a diferencia de su estirpe embriológica, las células de las glándulas suprarrenales producen catecolaminas. Algo importante acá también son las células intersticiales de Cajal, que estas son las encargadas de llevar el peristaltismo del intestino, el cual es independiente a la médula espinal. Entonces tenemos que el sistema nervioso entérico es autónomo e independiente de la médula espinal. Acá les puse lo importante, la médula oblongata, que es el complejo vagodorsal, y la médula espinal sacra, es decir, de aquí viene la relación con la embriología. Y los ganglios prevertebrales, que son celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior, tienen una relación con la irrigación de las arterias correspondientes. Igual algo importante es la microbiota intestinal, que realizan una función como la digestión de carbohidratos no absorbidos, y hay una relación simbiótica. Histológicamente hablando, vamos a tener que el colon se va a formar por 4 capas, así siendo más específico sobre el intestino grueso, está conformado por la mucosa, la submucosa, la muscular propia, que se divide a su vez en muscular propia interna o circular, y la muscular propia externa o longitudinal.
Y al último está la serosa, que es una capa delgada que recubre y aísla el intestino delgado de los órganos externos. Vamos a tener que de importancia la submucosa presenta el plexo neuronal submucoso de Meissner y la muscular propia va a presentar el plexo neuronal meentérico de Aubach. Es importante porque en la enfermedad de Hirschsprung la alteración de la migración de las células de la cresta neural está alterado, por lo cual no van a haber estos plexos existentes. Entonces vamos a tener, igual en la imagen de la derecha, presentamos la célula enteroendocrina. Ahora, epidemiología, la enfermedad de Hirschsprung tiene una incidencia de 1 de cada 5.000 recién nacidos vivos. El predominio varía dependiendo de la longitud del intestino que está afectado. Si es de segmento corto, es más común en masculinos, hasta 4.2 a 4.4 veces más frecuente que en mujeres. Pero si es de segmento largo, las mujeres tienen de 1.2 a 1.9 veces más frecuente que esto suceda. Ahora, el riesgo de presentar enfermedad de Hirschsprung en la población general es muy bajo, es menor al 1%, insignificante. Pero si tienes un hermano con esta enfermedad, la incidencia es de 4. En realidad no es gran importancia la herencia, sin embargo, en esta patología pues se multiplica 200 veces si es que tienes un familiar. Ahora, asociado al síndrome de Down, vamos a tener que puede ocurrir del 10 al 15%. Y bueno, asociado a otras malformaciones, si una persona presenta enfermedad de Hirschsprung, puede tener una neurocristopatía, que es la alteración de la migración de las células de la cresta neural. Como mencioné que tiene la cresta vagal, hay una cardiopatía congénita, malformaciones gastrointestinales, malformaciones craneofaciales, como la cresta craneofaringea, alteraciones de la espina bífida y algo importante que es la neoplasia endocrina múltiple 2B, que esta está asociada con feocromocitomas, así como en embriología les mencioné las células enterocromafines. Bueno, ahora la etiología vamos a tener que es la alteración de la migración de las células entéricas de la cresta neural. Esta se lleva a cabo de la cuarta a la 12ª semana de gestación. Acá vamos a tener que, como la migración y la longitud del intestino es más larga que otros órganos, vamos a tener que dura 4 semanas en llegar a la porción distal del intestino. Por lo tanto, en este camino puede haber una alteración y estas enfermedades reciben el nombre de neurocristopatías. Bueno, estas células que llevan su migración necesitan algo importante que es sobrevida, migración, proliferación y diferenciación. Una alteración en una de estas partes o fases va a desencadenar una enfermedad. Ahora vamos a ver que la causa de la enfermedad de Hirschsprung es la aganglionosis de células parasimpáticas. Entonces, en estos plexos, principalmente en el intestino distal, va a estar ausente las células parasimpáticas, aunque sí va a estar presente las células simpáticas, lo que va a provocar una sobreestimulación sin oposición del intestino porque no tiene esa célula parasimpática para detenerlo o para inhibirlo. Entonces va a haber una contracción constante, va a aumentar el tono intestinal de la zona proximal a la lesión. Igual va a haber ausencia de peristaltismo en la zona de la lesión, donde no hay ganglios parasimpáticos. Va a haber pérdida del reflejo rectoesfínter, es decir, como hay una interrupción en ese estímulo, habíamos mencionado que embriológicamente el esfínter anal deriva del ectodermo, por lo cual este no debería de estar afectado por la ausencia de los ganglios, pero sí el reflejo porque no hay una estimulación continua. Y acá la contracción del esfínter anal interno igual puede estar alterado por lo mismo que decimos de la interrupción del estímulo. Y bueno, este segmento proximal a la lesión, como tiene una sobreestimulación, va a desencadenar una hipertrofia de la capa muscular y esto va a dar el nombre de megacolon.
y por eso mismo va a ocasionar una obstrucción funcional. Ahora bien, la presentación le había mencionado que depende de la longitud afectada en la enfermedad de Hirschsprung. Vamos a tener que el segmento corto es más frecuente en un 85% y el segmento largo varía la bibliografía de 15 a 20%. Principalmente se afecta más seguido el sigmoides, como se ve en la imagen B, el recto 30%, el recto terminal un 10%. Acá es muy importante identificar que esto es por arriba de la línea pectínea. El colon gangliónico total en un 8% se asocia más a herencia familiar, entonces el predominio normalmente es más común en las mujeres y este se ve en la imagen C, y el intestino delgado 5% no aparece en las imágenes, pero es muy infrecuente. Ahora bien, como les mencionaba, es multigenético, pero asociado se encuentra el protoncogen red. En las mutaciones esporádicas o presentación de esta enfermedad se encuentra del 15 al 35% y si es relacionado a herencia familiar en un 50%. Ahora, genes asociados a la enfermedad de Hirschsprung son varios, como les mencioné es multigenético, el más asociado es el protoncogen red y los demás pues ahí se ilustran para mencionar en qué parte se presenta la migración, proliferación, diferenciación y la sobrevida. Ahora bien, el diagnóstico, principalmente esta enfermedad es insinuosa en los neonatos, entonces por eso nuestro primer dato clínico importante será la primera evacuación meconial, ya sea de 24 o 48 horas. Igual es importante que hay que diferenciar el estreñimiento funcional del estreñimiento orgánico y este va a presentar datos de alarma. Adelante les voy a mencionar cuáles son. Como les había mencionado, el abordaje es meramente clínico y necesitamos para las pruebas complementarias la biopsia rectal, la manometría no rectal, que este es un auxiliar, el colon por enema, la radiografía abdominal y el diagnóstico histopatológico es el diagnóstico definitivo. Ahora bien, vamos a tener algo básico para la introducción, el estreñimiento en el paciente pediátrico. Por eso debemos de hablar de los patrones evacuatorios por edad. Esto viene de la guía de práctica clínica. Vamos a ver que a menor edad, mayor número de evacuaciones. Entonces, por eso el estreñimiento es fácil de distinguir en estos pequeños porque no están evacuando. Ahora el estreñimiento vamos a utilizar los criterios del Consenso de París del 2005, estos vienen en la guía de práctica clínica y menciona que es la presencia de dos de los siguientes síntomas mayor a 8 semanas, ya sea la frecuencia o movimientos intestinales menor de 3 por semana, más de un episodio de incontinencia fecal por semana, las heces gruesas en el recto más abdominal palpable, evacuaciones tan gruesas que pueden tapar el inodoro, defecación dolorosa, adopción de posturas y conductas retentivas. Bueno, aquí es importante mencionar, no se utilizan los criterios de Roma 4 porque esos son para estreñimiento funcional, no nos sirven en la enfermedad de Hirschsprung. Y ahora vamos a tener que las causas de estreñimiento en el paciente pediátrico, pues si es menor a un año, se menciona la presencia de fisuras, cambios en la dieta. Acá es muy importante interrogar a la mamá sobre el inicio de la alimentación complementaria, la ingesta insuficiente de líquidos, infecciones del tracto gastrointestinal o respiratorio. Y si es un niño mayor a un año, acá ya igual vamos a buscar cambios en la dieta, entrenamiento de esfínteres, cambios de domicilio. Y acá, bueno, entran mucho los problemas emocionales. Igual si hay sedentarismo o algo importante que mencionaba es muy ocupados o, bueno, sin ganas de ir al baño. Estos son los datos de alarma que presenta la guía de práctica clínica. El primero es muy importante que es la enfermedad de Hirschsprung porque el megacolon congénito gangliónico, su principal síntoma va a ser que inicia con distensión abdominal con vómito bilioso, luego va a tener la
eliminación de meconio después de las 48 horas de nacido. Y bueno, si tenemos acá un caso de extrañimiento y le sumamos las llamadas banderas rojas o datos de alarma que describe la guía de práctica clínica, vamos a resultar que estos criterios de Roma 4 que son para extrañimiento funcional no los vamos a realizar. Además que si es un neonato no podemos aplicar el criterio de las 8 semanas. Ahora bien, los signos y síntomas de la enfermedad de Hirschsprung en el neonato son poca o nula evacuación meconial mayor a 24 horas, estreñimiento crónico, distensión abdominal progresiva, vómito biliar, hiporexia, anorexia, irritabilidad, crecimiento desfavorable. Bueno, vemos que en los neonatos se tiene que realizar un examen rectal y en este vamos a asociarlo a la enfermedad de Hirschsprung si durante el examen rectal o la estimulación anal va a haber una expulsión de heces y flatos o descompresión abdominal que va a resultar en el agrado del bebé. Entonces, en el niño va a ser diferente porque uno de los datos muy importantes acá que mencionaba en la guía de práctica clínica es la encopresis o es la incontinencia fecal. Acá los padres reportan que el niño manchó sus pantalones y no se dio cuenta. También está, ahora se aplica el criterio de estreñimiento crónico de más de 8 semanas, la distensión abdominal, que es importante dependiendo de la longitud del intestino afectado. Acá menciona que las ondas peristaltícas se pueden percibir a simple vista, eso depende igual a la longitud afectada, masas fecales palpables, aquí cuando hay cierto grado de obstrucción intestinal, heces malolientas, letargia y retraso del crecimiento. Y bueno, este examen rectal en los niños vamos a encontrar que el ano es normal y está contraído. Acá vamos a ver que la cavidad rectal no se encuentran heces fecales porque estas van a estar impactadas en el sigmoides. Como les mencionaba, es muy común que la enfermedad de Hirschsprung tenga una presentación en el recto o en el sigmoides, por lo tanto las heces van a estar por arriba de esa lesión. Y bueno, para el examen rectal es muy importante el consentimiento informado de los padres y del niño. Ahora, la sintomatología de la enfermedad de Hirschsprung, si la comparamos con estreñimiento funcional, vamos a tener que es más frecuente encontrar retardo en la eliminación de meconio, distensión abdominal, vómito, principalmente de característica biliar, obstrucción intestinal, falla para crecer o retraso del crecimiento y la estimulación rectal en pacientes menores de un año no se debería de realizar, pero en la enfermedad de Hirschsprung sí se realiza. Bueno, entonces para estreñimiento funcional son los criterios de Roma 4 y para la enfermedad de Hirschsprung vamos a encontrar estos datos que son de alarma. Entonces, diagnósticos diferenciales, otras etiologías secundarias o de causa orgánica son la pseudoobstrucción intestinal, hipotiroidismo, diabetes insípida, fibrosis quística, enfermedad celíaca, malformaciones congénitas anorrectales y malformaciones de la médula espinal. Y ahora el estreñimiento crónico refractario, cuando encontramos un paciente con estreñimiento que, por ejemplo, le realizaron un enemo, que está consumiendo laxantes y vuelve a reincidir, vamos a pensar principalmente en la enfermedad de Hirschsprung. Pues ya cuando es un niño, los neonatos normalmente se diagnostican a temprana edad. La enfermedad celíaca, acá es importante mencionar que tiene mayor incidencia cuando se presenta diarrea alternada con estreñimiento. Normalmente los niños con enfermedad celíaca no tienen estreñimiento meramente exclusivo. Igual se busca asociar con la alergia a la proteína de la leche de vaca, hipotiroidismo, y acá hay datos de maltrato infantil, entonces acá es importante investigar esas partes. Para pruebas complementarias, vamos a tener que estas se piden cuando no es estreñimiento funcional. Y esto es claro porque encontramos los datos de alarma o las banderas rojas. Vamos a tener que para la enfermedad de Hirschsprung, los tres
elementos importantes son la biopsia rectal, la manometría no rectal y el colon por enema. Y bueno, esta es una tabla que viene en la guía de la práctica clínica comparando la sensibilidad y especificidad, siendo la biopsia rectal el gold standard o método diagnóstico de elección. Pero bueno, igual podemos incluir la radiografía de abdomen por su bajo costo y porque pues no tiene gran especificidad ni sensibilidad, pero sí nos puede ayudar a dirigir el diagnóstico. Esta está indicada principalmente en pacientes con obesidad, con rechazo al tacto rectal. Es muy importante acá que se utiliza cuando hay sospecha de abuso sexual y no se puede solicitar el tacto rectal. También, ahora sí es lo que importa con la enfermedad de Hirschsprung, es estreñimiento refractario con datos de alarma. Y bueno, está contraindicada en el estreñimiento funcional. Y en esta radiografía se muestra más o menos la utilidad de esta prueba porque vamos a ver un megacolon importante. Ahora, la radiografía de abdomen se debe solicitar en API lateral. Y acá vemos, por ejemplo, este es un caso de un doctor que diagnosticó un neonato. Acá este niño tiene las heces intestinales distendidas y tiene niveles hidroaéreos. Por eso debe ser comparativo, ya sea API lateral. Y acá un dato que les pongo importante es que la enfermedad de Hirschsprung se tiene que diferenciar rápidamente si no es un síndrome neonatal de colon izquierdo pequeño o también llamado el tapón de meconio. Acá sospechamos cuando es hijo de madre diabética, porque bueno, acá el colon izquierdo va a ser estrecho, pero es funcional. Simplemente tiene dificultad para desechar ese meconio. Entonces acá lo que se utiliza es un enema y es tanto diagnóstico como terapéutico. Y ya venimos descartando la enfermedad de Hirschsprung. Ahora bien, el colon por enema, vamos a empezar de los menos sensibles a los más sensibles y específicos. Y acá vamos a tener que su indicación son malformaciones anatómicas del tubo digestivo y estenosis colónica o enfermedad de Hirschsprung como tal. Y bueno, este igual se debe solicitar en AP lateral. Acá no encontré la AP, pero les presento que en estas radiografías de colon por enema se ve cómo introducen el catéter con el medio de contraste que va a ser radiopaco y se ve bueno, obviamente la zona afectada por la enfermedad, es decir, el segmento agangliónico no se va a llenar de contraste y el megacolon va a ser el segmento proximal a la lesión que está por arriba de esta lesión. Ahora bien, la manometría no rectal es un auxiliar complementario para la enfermedad de Hirschsprung. Esta sola la solicita el gastroenterólogo pediatra y bueno, su resultado va a ser la pérdida del reflejo anorrectal y esta es, como les había mencionado, la sobreestimulación simpática y la ausencia de los ganglios parasimpáticos. Va a haber una interrupción de ese estímulo y se va a perder este reflejo. También algo importante es que como no está estimulado este reflejo rectoanal, va a haber una incapacidad para relajar el esfínter anal interno después de la distensión rectal con el globo. Y aquí se ve el globo cómo se introduce en la cavidad rectal en la imagen de la derecha. Bueno, este no se recomienda en niños y jóvenes para descartar la enfermedad de Hirschsprung con estreñimiento crónico. Sin embargo, esta prueba es mayormente solicitada en pacientes niños mayores y jóvenes. Esta no es muy solicitada en neonatos. Ahora bien, la biopsia rectal, vamos a tener que es el estándar de oro. Tiene alta sensibilidad y especificidad. Acá vamos a tener que la biopsia rectal puede ser por succión y esta se lleva en el consultorio por este equipo muy especializado. Y acá es importante que hace cortes tan finos que no se necesita anestesia porque está seccionando
un segmento agangliónico que no va a presentar dolor. Y ahora bien, la biopsia rectal transoperatoria, pues esta ya tiene que ver mucho con el procedimiento quirúrgico que se elija. Ahora, para indicar una biopsia rectal debe de tener los siguientes criterios, o al menos uno de ellos. Primero, la evacuación meconial tardía, el estreñimiento en las primeras semanas de vida, la distensión abdominal con presencia del vómito, principalmente característica que sea biliar, que tenga antecedente de enfermedad de Hirschsprung familiar o alteraciones del crecimiento, más de cualquiera de los datos anteriores. Ahora bien, hablando de patología, vamos a tener que la tinción de hematoxilina y eosina es una de las tinciones básicas que se prefieren, y acá pues vamos a visualizar la hipertrofia del segmento proximal por la sobreestimulación simpática, y vamos bueno, observamos que no hay ganglios parasimpáticos. También está la tinción de acetilcolinesterasa, y esta lo que nos va a mostrar es la hipertrofia de la muscular propia. Y bueno, esto ya es más nuevo, las tinciones de inmunohistoquímica con calretinina. La calretinina es un derivado de la vitamina D que tiene función en el sistema nervioso entérico. Todavía no tiene una causa exacta o una función exacta. Sin embargo, vamos a ver que en la imagen de la izquierda las células de la cresta neural se encuentran presentes, y en la imagen de la derecha ya no. Entonces aquí es muy importante porque cuando damos un resultado positivo para enfermedad de Hirschsprung, quiere decir que la tinción es negativa, es decir, no pinta. Ahora, por último, el tratamiento, vamos a hablar que el de elección siempre va a ser el quirúrgico. Actualmente se prefiere la cirugía en una etapa. Anteriormente la cirugía en 2 etapas, se tenía que colocar una colostomía para descomprimir el intestino y prepararlo para la cirugía. Pero ahorita ya la cirugía en una etapa consta de la preparación colónica, es a través de la colocación de un tubo rectal grande, y este va a liberar las heces que estén atrapadas o que están provocando la obstrucción. También vamos a tener que se irriga repetidas veces este colon a través de alicuotas de solución salina al 0.9% que estén a una temperatura más o menos agradable. Y por último tenemos los enemas. Estos son sintomáticos, no son curativos. Se les puede ofertar al paciente como médico de primer contacto, pero sabemos que este no previene la obstrucción ni enterocolitis. Entonces, como médico de primer contacto, si llega un paciente con una enfermedad de Hirschsprung, lo que se le puede hacer es un enema y referirlo al pediatra gastroenterólogo o al cirujano pediatra para iniciar el procedimiento. Ahora que los principios quirúrgicos principalmente son 3. El número 1 es extraer el intestino agangliónico. El segundo es conservar los nervios circundantes relacionados con los órganos pélvicos. Esto, si lo permite, el intestino agangliónico. Y por último, la anastomosis del intestino gangliónico, es decir, el segmento proximal a la lesión. Y acá describe la bibliografía mantener un margen de 5 centímetros. Este debe ser confirmado con un estudio transoperatorio, es decir, se debe de confirmar la zona con aganglionosis y 5 centímetros arriba de donde se encuentran las primeras células gangliónicas. Y bueno, esta se anastomosa hasta el recto por arriba de la línea dentada. Como habíamos mencionado, la línea dentada va a dividir el recto con el ano, y bueno, acá es donde vamos a tener uno de los criterios de embriología, que es el mesodermo y el ectodermo. Ahora esta imagen tomada del Schwartz de cirugía pediátrica, vamos a tener que nos muestra 3 tipos de procedimientos quirúrgicos. El primero es el Duhamel, y acá nos habla de
Bueno, este es el único que es diferente de los siguientes dos, porque este va a mantener, como se ve en la imagen, el segmento agangliónico se va a mantener como un mini reservorio y va a mantener por debajo que va a llegar la anastomosis del intestino que sí tiene los ganglios parasimpáticos. Y bueno, el procedimiento de Swenson y bueno, este es el de SOAP. Ahí dice Swenson, pero está mal, es SOAP. Y acá va a ver que es una resección con anastomosis término-terminal, es decir, acá sí van a cortar ese cemento agangliónico y van a reconectar con el intestino que sí presenta ganglios con la línea pectina. Y bueno, datos importantes acá. Si se presenta un segmento muy corto, se prefiere hacer la mucosectomía transanal. Y si es el colon agangliónico total, se le tiene que colocar una ileostomía. Y bueno, acá, importante, las vías de acceso anteriormente era por vía abdominal en una laparotomía. Ahora ya se prefiere que el método de elección es vía abdominal, pero por laparoscopía. Y en casos de segmentos cortos, pues ya se utiliza a través de la cavidad anal. Y ahora, complicaciones de la enfermedad de Hirschsprung. Si esta no se atiende a tiempo en los neonatos, los datos que puede provocar es la obstrucción intestinal y la enterocolitis. Y bueno, estos datos igual de complicación los puede presentar un niño mayor. No hay digamos, un criterio de definición a qué edad se va a presentar, pero sí puede llegar a suceder. Y el pronóstico, pues, es reservado a la evolución, pero en generalmente es bueno si tiene tratamiento quirúrgico. Y bueno, de estas complicaciones del tratamiento quirúrgico puede ser la fuga anastomótica, es decir, que mm, no cicatriza la anastomosis, por lo tanto, ahí lo que se tiene que colocar es una colostomía proximal arriba de la anastomosis para permitir esa cicatrización. Y bueno, acá aunque haya tratamiento quirúrgico, tenemos que en los pacientes con síndrome de Down pueden tener enterocolitis posoperatoria. Ahora bien, si el tratamiento quirúrgico no se realiza a tiempo, la mortalidad se eleva un 80% y esta está asociada principalmente a la enterocolitis. Acá esta no es bacteriana y no es viral. Y esta principalmente hay teorías que hablan sobre ella y principalmente es por la falta de peristalsis. Y bueno, esto está asociado a las complicaciones de la enfermedad de Hirschsprung. La enterocolitis es más frecuente en los neonatos y no hay relación entre la longitud de la aganglionosis y la enterocolitis. Y bueno, la obstrucción intestinal puede ocurrir en cualquier etapa del paciente pediátrico y normalmente se asocia a perforación del colon y el apéndice. Entonces, estos son los de peor pronóstico. Y bueno, es la bibliografía que utilicé para la presentación. Y bueno, eso es todo. Gracias.